Hola, bienvenidos a la segunda parte de la lección número 52 del curso de geometría. Vamos a ver este teorema que tenemos aquí. Indica que a través de tres puntos no colineales pasa uno y solo un círculo. Fíjense, si usted analiza cuidadosamente ese enunciado, verá que ese es un teorema de existencia única. Existe un solo círculo que pasa a través de tres puntos no colineales. Recuerde cómo se probaban cuando estudiamos analizamos los teoremas de existencia única en el álgebra en elemental, ¿verdad? En el tema de lógica. Vimos que usted demostraba los teoremas de existencia única presentando el objeto que supuestamente existe o construyendo ese ente, ese objeto que supuestamente existe. Pues aquí en esta demostración de existencia única, del único círculo que pasa a través de tres puntos no colineales, vamos a hacer por construcción. Vamos a decir cómo se va a ir formando ese círculo. Mire cómo dice, sean A, B y C cualesquiera tres puntos no colineales. Aquí los tenemos, A, B y C, que no son colineales. Fíjense que siempre dos puntos son colineales, el A y el B son colineales, están en una misma línea, el B y el C están en una misma línea, la línea que ellos determinan, ¿se acuerdan? Y el A y el C están en una misma línea, la línea que ellos determinan, ¿verdad? Por postulado, en dos puntos siempre pasa una línea única. Pero la A, B y la C no son colineales, ¿verdad? Fíjense que no están en la misma línea. Bueno, y vamos a ver que a través de esos tres puntos, el A, el B y el C, va a pasar un solo círculo. Bueno, pues lo primero que dice, vamos a hacer cómo lo vamos a hacer, vamos a ir construyendo ese único círculo que vamos a ver que pasan por esos tres puntos, es que vamos a considerar los segmentos AB, este que está aquí, y el BC. Y además vamos a considerar las bisectrices perpendiculares de ellos. La bisectriz perpendicular del segmento AB, que recuerde que pasa por el punto medio y es perpendicular a ese segmento, ¿verdad? Que la hemos llamado la DG. Y la bisectriz perpendicular a este otro segmento BC, que recuerden que pasará por el punto medio y es perpendicular a ese segmento, ¿verdad? Miren, todo eso está indicado aquí. Vamos a considerar los segmentos AB y BC, las bisectrices perpendiculares de G y F, en el plano claro en que están A, B y C. Y como por hipótesis A, B y C, por hipótesis esos tres puntos no son colineales, pues esos dos segmentos, ¿verdad? A, B y BC no estarán en la misma línea, y lo podemos apreciar aquí, ¿verdad? Como no están en la misma línea, ¿ves? Porque dice que AB y BC no forman una línea recta, ¿verdad? Además, como esos dos segmentos, el AB y el BC, se intersecan, pues no son paralelos, ¿verdad? Porque se intersecan, imposible que sean paralelos. Bueno, pues miren, por lo tanto, esas bisectrices perpendiculares, la DG y la EF, no pueden ser paralelas, porque si diera la casualidad que A, B y C fueran colineales, ¿verdad? Y entonces esos dos segmentos son perpendiculares, esos dos segmentos, el DG y el EF, son perpendiculares, ¿verdad? A el segmento AB y al segmento BC, si es que fueran colineales, entonces ellos serían paralelos, ¿verdad? Pero como no, pues no son paralelos. Así que se tienen que intersecar en un cierto punto, y efectivamente lo notamos, ¿verdad? Que la bisectriz perpendicular DG de este segmento AB camina así, ¿verdad? Y la bisectriz perpendicular EF de este otro segmento BC también pasa así, y efectivamente al no ser paralelos y estar en el mismo plano de A, B y C, se intersecan en cierto punto que vamos a llamar O, ¿okay? Bueno, como ese punto O, mírenlo aquí, está en la bisectriz perpendicular de este segmento. Recuerde que nosotros probamos que los puntos que están en la bisectriz perpendicular de un segmento están equidistantes de los extremos del segmento. Pues como ese punto O está en la bisectriz perpendicular de este segmento, ese punto es equidistante de A y de B, es equidistante de los extremos del segmento al cual esto es la bisectriz perpendicular. Por la misma razón, ese punto O, al estar en la bisectriz perpendicular de este otro segmento, estará equidistante de los puntos extremos de ese
segmento BC. Así es, por eso es que hemos dicho esto. Ahora, este punto O, al estar en la bisectriz perpendicular del segmento AB, quiere decir que la distancia de ese punto A hasta cada uno de los extremos, ¿verdad?, o los segmentos que van desde ese punto A hasta cada uno de los extremos del segmento AB son congruentes, porque eso lo probamos en un teorema anteriormente. Y también, como se lo visualiza en la bisectriz perpendicular del segmento BC, pues la distancia desde O hasta este extremo va a ser la misma que la distancia desde O hasta este otro extremo de ese segmento, al cual esa, la F es la bisectriz perpendicular, ¿verdad? Y claro, fíjense, si OA es congruente con OB, ¿verdad?, si el segmento OA es congruente con el segmento OB, y eso quiere decir que la medida del segmento OA va a ser igual a la medida del segmento OB, y OB es congruente con OC, o sea que la medida de OB es igual a la medida de OC, pues la primera medida de OA va a ser igual a la medida del tercer segmento OC, o lo que es lo mismo, el segmento OA también va a ser congruente al tercer segmento OC. ¿Ok? Entonces, fíjense que esos tres puntos A, B y C, al estar los tres a la misma distancia de ese punto, pues tienen que estar en un círculo que tiene como centro precisamente a ese círculo, a ese punto O. Así que ahí hemos probado que efectivamente por estos tres puntos pasa un círculo que tiene casualmente como centro al punto O. Repetimos, como la distancia desde O hasta A, desde O hasta B y desde O hasta C es la misma, son congruentes esos tres segmentos, recuerde que el círculo, todos los puntos que están a la misma distancia de otro punto fijo en el mismo plano, ¿verdad? Pues como esos tres puntos, A, B y C, están a la misma distancia de ese punto fijo O en ese mismo plano, pues eso significa que por esos tres puntos pasa un círculo cuyo centro es el punto O. Y fíjense cómo lo construimos, ¿verdad? Pues damos el ejemplo de construir otros, buscar el centro de un círculo que pasa por tres puntos no colineales que le demos. Bueno, pero fíjense que hemos demostrado que efectivamente por esos tres puntos pasa un círculo que tiene como centro ese punto O, que hemos visto cómo es que se forma, ¿verdad?, la intersección de las bisectrices perpendiculares de esos dos segmentos que hemos considerado. Bueno, pero será único. Pues mire, como hemos visto que el centro, como lo es O, de todo círculo que pasa por los puntos no colineales y coplanares A, B y C, estará en la bisectriz perpendicular, ¿verdad?, de los dos segmentos AB y BC. Como hemos visto, como repetimos, que O, como hemos visto que el centro, como lo es O, de todo círculo que pasa por los puntos no colineales y coplanares A, B y C, estará tanto en la bisectriz perpendicular del segmento AB como en la bisectriz perpendicular de BC, de esos dos segmentos, bueno, pues si está en la intersección, es la intersección de esos dos segmentos. Y por un teorema que vimos aquí, bien al inicio del curso, dos líneas o dos segmentos o dos rayos no se intersecan nada más que un punto. Así que ese centro de ese círculo que pasa por uno de los círculos más bien, que puede pasar por esos tres puntos, es único, ¿okay?, porque es la intersección de esas dos líneas que son las bisectrices perpendiculares de estos dos segmentos, ¿verdad? Entonces, O es único al ser la intersección de dos segmentos. Entonces, como ese punto es único, ¿verdad?, ese punto O
es único. Y estos 3 puntos eran fijos porque yo se los daba. Estos 3 segmentos, OA, OB y OC, son únicos también, porque van a estar determinados por ese punto único y ese punto en particular. Y este punto único y este punto en particular, y este punto único y este punto en particular. Así que estos 3 segmentos que vienen a ser los radios del círculo, de los círculos que pasan por esos 3 puntos y que tienen como centro ese punto O, esos 3 segmentos van a ser únicos. Entonces, OA, OB y OC serán únicos. ¿Sí? Pues están determinados por el único punto O, que recuerde que es el centro de cualquier círculo que pase por esos 3 puntos, y los puntos fijos a veces, y los puntos fijos. A, B y C. Pero esos 3 segmentos son los radios del círculo que puede pasar por A, B y C. Pero estos 3 segmentos, ¿verdad? Son radios de ese círculo. Bueno, pues mire, si el centro es un punto fijo en particular, tiene que ser único, y el radio siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Los radios de esos círculos que pasan por esos 3 puntos y que tienen como centro ese único punto O, todos ellos van a ser congruentes porque todos tienen el mismo radio, ¿ok? Entonces, de los círculos, más bien, de los círculos que pasan por los 3 puntos A, B y C, con centro en O. Así que si todos ellos tienen los mismos radios, ¿verdad?, son congruentes, y son congruentes, todos coinciden y es un solo círculo. Luego, todos esos círculos, o esos posibles círculos, son congruentes, me repito, al tener el mismo radio todos ellos, por lo que coinciden y son uno solo. Pues ahí hemos visto que efectivamente a través de 3 puntos no colineales puede pasar solamente un círculo, ¿okay? Bueno, vamos a ver ejemplos ahora de cómo yo puedo, localizar, si me dan 3 puntos no colineales, cómo yo puedo localizar el centro del único círculo que pasa por esos 3 puntos no colineales que yo le dé, ¿okay?, haciendo la misma construcción que hicimos aquí, ¿okay? Así que copien primeramente el resto de la demostración del teorema, le dan pausa para que lo puedan copiar y vamos a ver entonces ejemplos. Los siguientes ejemplos. Vamos a determinar el centro del único círculo
que pasa por los tres puntos no colineales, y claro, no lo tengo que decir, pero son coplanares, porque recuerde que tres puntos siempre determinan un único plano. Tres puntos no colineales dados. Y en el primer ejemplo, los puntos que nos dan son estos. Este es un punto A, este es un punto B, y este es un punto C. Bueno, pues mire, como yo busco el centro del único punto, del único círculo, perdón, que pasa por esos tres puntos no colineales, fíjense que obviamente no están en una misma línea recta, ¿verdad? Pues mire cómo yo lo hice ahorita cuando hice la demostración del teorema. Consideramos los segmentos que van desde A hasta B y desde B hasta C, ¿verdad? Así que vamos a marcar los segmentos AB y BC. Entonces, vamos a determinar los puntos medios de esos dos segmentos. Recuerde que pues usted termina el punto medio midiendo el segmento y buscando, dividiendo entre dos, y ahí donde quede la división entre dos, medimos eso y ahí va a estar el punto medio de este segmento, de cada segmento, ¿verdad? Mire, este segmento AB me midió cerca de 8 pulgadas, un poquito menos de 8 pulgadas. Así que eso quiere decir que el punto medio queda un poquito antes del 4, ¿verdad? De 4 pulgadas. Este otro segmento, el BC, me midió un poquito menos de 12 pulgadas, así que el punto medio queda un poquito menos de las 6 pulgadas. Entonces vamos a considerar, ¿verdad?, las bisectrices perpendiculares, pasan por esos puntos medios y son perpendiculares a esos segmentos. Y eso lo vamos a hacer más o menos a ojo, ¿verdad? Ya usted sabe más o menos cómo es la abertura de un ángulo recto. No sería así, ¿verdad?, porque sería demasiado cerrado acá y demasiado abierto acá. Así que sería más o menos, es más o menos como así, ¿verdad? Puede que nos quedemos por buscar 2 o 3 grados, ¿verdad? Pero más o menos va a ser así, va a quedar así. Así que bueno, este es el segmento, ¿verdad?, la bisectriz perpendicular de este segmento, ¿verdad?, que se forma un ángulo recto aproximadamente. A mí me parece bastante bien la abertura que escogí. Y vamos a buscar la bisectriz perpendicular de este otro segmento. Pasa por ese punto, que es el punto medio, y es perpendicular a él. Y yo diría que más o menos ahí se forma el ángulo recto con el segmento BC. Entonces, consideramos la bisectriz perpendicular donde se han intersecado ellas dos. Ese va a ser el centro o del círculo, del único círculo que pasa por esos tres puntos, el B y el C. Y usted dirá, bueno, yo consideré los segmentos A, B y el BC, de esos tres puntos que no son colineales. Y si yo hubiese considerado los segmentos que van desde B hasta C y desde C hasta A, habría obtenido el mismo centro. Vamos a ver. Vamos a considerar ahora el segmento desde A hasta C. ¿Okay? El segmento desde A hasta C. Entonces vamos a suponer ahora que yo había considerado los segmentos BC y AC, en vez de los segmentos AB y BC. Y ese va a ser nuestro segundo ejemplo, ¿saben? Así que yo estoy usando el mismo dibujo, pero ustedes lo van a repetir. ¿Okay? Este va a ser el segundo ejemplo. Claro, ahora no estoy considerando este segmento ni su bisectriz perpendicular, que es esta, sino que estoy considerando ahora esos dos segmentos, el BC y el AC. Y ya tenemos la bisectriz perpendicular al segmento BC del primer ejemplo. Ahora busca la bisectriz perpendicular de este otro segmento, ¿okay?, de este otro segmento del AC. Y ese segmento me ha quedado de la siguiente medida.
casi 18 pulgadas, ¿verdad? Así es que la mitad será casi 9 pulgadas. Y las casi 9 pulgadas quedan como por aquí. ¿Okay? Como por aquí. Así que ahí más o menos es el punto medio del segmento AC. Entonces vamos a considerar la bisectriz perpendicular de ese segmento. Pues miren, si yo formo el ángulo recto más o menos, ¿verdad? Pasa por ahí. Yo diría que la bisectriz perpendicular es esa. Exacto. Y fíjense que efectivamente vuelve las dos bisectrices perpendiculares de esos otros dos segmentos que consideré ahora, formados por esos tres puntos no colineales, pasan por el mismo sitio otra vez. Así que efectivamente este que está aquí es el punto que es el centro del círculo que pasa por esos tres puntos no colineales. Y así, si a ustedes dan cualesquiera tres puntos no colineales, puede conseguir el centro que pasa, que es el del círculo que pasa por los tres puntos no colineales que le damos. Fíjense en este tercer y último ejemplo, nos da este punto y este punto, el PQ y el L. Bueno, vamos a considerar ahora el segmento PR y el segmento PQ. Este segmento y este segmento. Y vamos a buscar los puntos medios de cada uno de ellos. Este segmento me salió midiendo 9 pulgadas y media. Así es que medirá 4, ¿no? Y 3/4 es el punto medio, más o menos, por aquí. Ese va a ser el punto medio de este segmento PR, y la bisectriz perpendicular que pasa por ese punto, que es el punto medio y es perpendicular a este segmento, luce así. Yo diría que es más o menos así. ¿Okay? ¿Okay? La bisectriz perpendicular del otro segmento de PQ, bueno, pues ese PQ me salió midiendo casi 8 pulgadas, pues va a ser casi 4 pulgadas, el punto medio. ¿Okay? Y si ahí yo considero el segmento que es bisectriz perpendicular de L, es la que pasa por ese punto medio y es perpendicular, yo diría que ahí más o menos que se forma la abertura de un punto, de un segmento perpendicular, ¿verdad? Así que aquí tenemos la otra bisectriz perpendicular del segmento PQ. Pues donde se encontraron las dos bisectrices, que fue aquí, ahí está el centro, que va a llamar O, del círculo que pasa por esos tres puntos. ¿Okay? Usted puede chequear que la distancia desde allá hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, cuando va a ver en su casa, en su libreta, es la misma. ¿Verdad? Esos son los tres lados, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Okay? Bueno, pues ahí tenemos como este teorema que nos dice que a través de tres puntos no colineales, y claro, serán coplanares, porque siempre tres puntos determinan un único plano, pasa uno y solamente un círculo. Y ahí hemos visto cómo, dados tres puntos no colineales, yo puedo buscar el punto que es el centro del círculo, que pasa, el único círculo que pasa por esos tres puntos no colineales que yo le haya dado. Y con eso terminamos la lección número 52. Ya prontito nos vamos en la 53. Hasta entonces.